¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Funcionarios públicos secuestrados en Chiapas, coche bomba en Guanajuato, enfrentamientos en Chihuahua, asesinato de un líder de autodefensas en Michoacán. Todo esto ha ocurrido en las últimas semanas, lo que ha puesto la violencia en el centro de la discusión pública. Además, la semana pasada se cumplieron 4 años desde la inauguración de la Guardia Nacional y el presidente López Obrador publicó un decreto para celebrar el 30 de junio como el Día de la Guardia Nacional. ¿Qué nos dicen los hechos de las últimas semanas? ¿Estamos viviendo una ola de violencia? ¿Cuál ha sido el papel de la Guardia Nacional a 4 años de su creación? ¿Ha sido efectiva? Sobre esto y más estaremos hablando esta noche con 5 universitarias y universitarios. Acompáñanos que ya empieza Sin Filtro. El 4º aniversario de la Guardia Nacional es el tema de esta noche. Me da mucho gusto recibir en la mesa a Leilani Hernández, investigadora en México Unido contra la Delincuencia. Leilani, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Natalia, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida a Sin Filtro. También está aquí Gerardo Vera, él es creador de contenido político en redes sociales y también estudiante en la UP. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy feliz de estar aquí. Bienvenido, Gerardo. También nos acompaña María José Soberanis, estudiante de Ciencia Política en la UNAM y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación, Natalia. Bienvenida de vuelta. Nos acompaña también Itzel Maya, estudiante de doctorado en Ciencia Política en el CIDE. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida también de vuelta. Y por último, Roberto Patiño, abogado y convencionalista nacional de Morena. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. A gusto estar aquí. Bueno, pues vamos a empezar esta primera mesa. Tenemos muchos panelistas nuevos. Entonces, bueno, en este primer bloque vamos a hablar sobre la violencia, los hechos que hemos estado viendo las últimas semanas y por eso empezamos contigo, Itzel. ¿Qué está pasando? Estamos hablando de hechos aislados, estamos hablando de una ola de violencia. ¿Cómo lo ves? Bueno, me parece justo muy importante los hechos que mencionas ahorita al principio del programa, porque creo que es necesario voltear a ver a los estados, ¿no? Sí se ha hablado de una narrativa en la que la violencia ha estado disminuyendo en el centro del país, pero creo que fuera hay un síntoma muy claro o sea, hay una crisis sintomática de que ha venido de los gobiernos pasados, y es verdad, pero creo que hay que empezar a actuar también sobre lo que está pasando actualmente, sobre todo. Por ejemplo, yo he estado trabajando datos de Baja California y es muy preocupante que ha habido actualmente hay tasas de desaparición mucho más altas que las que había en el sexenio de Calderón, ¿no? Eso, creo que empezaría con eso. Bien, sí, porque como ya hemos hablado aquí en Sin Filtro, obviamente venimos de un proceso muy largo temporalmente, de todo un proceso, lo que llamamos, claro, la guerra contra las drogas. Gerardo, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué cambios hemos visto en las últimas semanas o crees que es parte más bien como de algo más general? Yo creo que sin lugar a dudas es parte de una ola estructural de violencia que venimos viviendo en el país desde hace varios años. Como lo mencionabas, es un fenómeno que creo parte desde Calderón, si no es que desde antes, desde Zedillo, etcétera. Pero lo que sí me gustaría resaltar y creo que es precisamente importante empezar a analizar es el cómo la estrategia actual de seguridad ha podido mantener los índices relativamente estables en cuanto a las tasas de homicidios sobre todo, pero por el contrario sí hemos visto ciertos aumentos, particularmente en estados como Zacatecas, en el aumento de desapariciones, y seguimos teniendo olas regionales y esporádicas de violencia. Entonces no podemos nada más hacer un análisis nacional en el que ignoremos esas anomalías regionales que también son importantes y que tienen un impacto real en la población. Bien, sí, porque normalmente este tipo de noticias vemos que muchas de ellas se concentran en ciertos estados específicos. Sabemos que Zacatecas, Guanajuato, Colima, ciertos estados que parece que algo no está funcionando. Preguntarte, ¿cómo ves tú este tema, Roberto? El tema de la violencia, como bien lo menciona Gerardo, es estructural. Y además este problema no es un problema que se dio a partir de este gobierno, es un problema que se heredó. Y es una herencia que principalmente tuvo mayor auge en el gobierno del entonces expresidente Calderón Hinojosa, en donde su estrategia de solo puro balazo trajo que la violencia aumentara hasta en un 200%. Incluso ahorita nosotros podemos ver que el control de la violencia por estado, particularmente por ejemplo en Guanajuato, ha aumentado hasta en un 400%, es decir, el doble. Aquí nosotros podemos observar que el índice de violencia hay que analizarlo por estado. ¿Por qué?
porque la violencia, si bien la estrategia del gobierno federal es la que permea a nivel nacional, el control de la violencia pues es responsabilidad de cada gobernador. Y en este caso, en el caso de Guanajuato, el secretario de Seguridad Pública, quien lleva más de 10 años en el poder, y también es menester mencionar que los gobiernos panistas, en este caso, más de 30 años en Guanajuato, pues no han podido controlar de manera frontal a este problema que tanto nos duele a la población mexicana. Bien, Leilani, ¿cómo reaccionas a esto? ¿Crees que ha cambiado esta estrategia de balazos que menciona Roberto? Pues yo creo que la estrategia de seguridad que se está implementando actualmente no es eficiente y sigue sin atender las causas principales de la inseguridad. O sea, si bien es cierto que actualmente en los últimos años las cifras de homicidio doloso se han mantenido relativamente estables, seguimos teniendo más de 30,000 víctimas de homicidio doloso al año. Y no solamente eso, ¿no? O sea, no solamente por la medida de la letalidad, o sea, otros delitos también de la delincuencia común se han incrementado. También tenemos más de 30,000 víctimas al año de delitos en contra de la libertad personal. Tenemos más de 250,000 víctimas de violencia de género y familiar. Tenemos también 80,000 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, ¿no? O sea, no solamente son los índices del homicidio doloso los que importan. Hay un severo problema de delincuencia común, y a esto sumémosle que la estrategia del gobierno tampoco atiende el tema de la delincuencia organizada, y las estrategias que se están implementando, en donde se está involucrando a los militares, a la Guardia Nacional, también están incrementando aparte la violencia estatal que se está ejerciendo. Entonces, pues la estrategia no resuelve ni la común ni la organizada, y aparte le sumamos un factor de violencia estatal bastante alto. Sí, sabemos que la Guardia Nacional es una institución central en la estrategia de seguridad de este gobierno. En el siguiente bloque vamos a pasar a analizar pues estos 4 años que han estado funcionando. Antes de eso, pues preguntarte, Majo, ¿cuál es tu reacción de estos temas? ¿Y crees tú que la estrategia contra la violencia y específicamente contra el crimen organizado te parece efectiva? Creo que justamente el tema de la atención a las causas que ya mencionaba Leilani es lo que caracteriza a la estrategia de seguridad de la 4T. A diferencia de la estrategia de los balazos y de soltar a los militares sin mayor regulación a las calles, a cometer todo tipo de atropellos que sí vivimos con el presidente Felipe Calderón, es justamente esa la diferencia. Hoy, con una serie de programas pues muy integrales, se ataca verdaderamente pues estas causas que pueden llevar a una persona pues a las conductas antisociales, especialmente a los jóvenes, ¿no? Dándoles oportunidades educativas, dándoles becas, todos estos programas que ya conocemos que pues lleva 4 años, 5 años ya el gobierno federal implementando, pues es la base de la estrategia no solo de seguridad, sino de pacificación del país. También estos datos que ya se mencionaban, creo que me parece importante ponerlos un poco en perspectiva. Uno de los delitos que más reciente pues la sociedad en la percepción de inseguridad a nivel nacional es evidentemente el homicidio doloso. El homicidio doloso, si bien no ha terminado en estos años, pues sí ha disminuido en respecto a años anteriores. 7% ha disminuido respecto al 2022, 14% respecto al 2021, y así si revisamos como el histórico del homicidio doloso. Pero para contestar muy puntualmente a este primer bloque, me parece que no podemos dejar de lado el tema de cómo se investigan los delitos en los estados, ¿no? Si bien ya mencionaba Roberto que este es un tema que le compete a los gobiernos locales, pues también la Procuración de Justicia. No podemos hablar de seguridad cuando hay un nivel de impunidad tremendo porque las fiscalías locales no funcionan, como es el caso de Guanajuato, ¿no? Con este famoso fiscal carnal que pues hizo y deshizo durante muchísimo tiempo en el estado, mientras seguían aumentando todos los delitos, no solo el homicidio. Entonces, me parece que es importante voltear a ver cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de los estados, las fiscalías y también el Poder Judicial. Bien, pues regreso contigo, Itzel. ¿Qué reaccionas a esto que nos dice Majo? ¿Tú piensas que la estrategia contra el crimen organizado está teniendo las causas, como dice? Híjole, creo que es complicado porque además, o sea, sí hay una narrativa que viene desde el Estado para implementar una estrategia de seguridad militarizada, ¿no? Lo cual es muy preocupante. Sobre todo creo que lo vamos a hablar después, pero sí, o sea, la Guardia Nacional, por ejemplo, ha tenido un papel muy central en la estrategia de seguridad, pero creo que hay que voltear a ver
cómo está funcionando la Guardia Nacional, quiénes la están integrando, cómo se está abasteciendo además de recursos, que, o sea, en la práctica viene de la Secretaría de Seguridad, pero en realidad está como mucho más atada a la Sedena, ¿no? Que igual podemos discutirlo en un momento. Sí, claro, seguiremos hablando sobre la Guardia Nacional. Antes de eso, otra vez regreso contigo, Gerardo. ¿Cómo ves este tema, esta narrativa, pues, de atacar las causas de la violencia? Que, bueno, también como ya lo hemos visto en Sin Filtro, que a veces es el abrazos no balazos, pero a veces es la crítica a los balazos. Entonces, ¿tú cómo ves en general, pues, la narrativa que hay alrededor de la estrategia de seguridad y, pues, que se ha vuelto tan polémica? Fíjate, yo creo que el problema precisamente es que el abrazos no balazos muchas veces se queda en la narrativa y no en la acción. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos una estrategia federal en la que sí existe una intervención del ejército en la seguridad pública, que es algo popular entre la ciudadanía, entonces, y entiendo que ahorita lo vamos a discutir más a fondo, pero siento que en ciertos aspectos sí se queda solamente en una cuestión narrativa la atención a las causas. También por las propias estrategias estatales, que es algo que no podemos ignorar. Los propios estados han rechazado completamente la estrategia del presidente de atención a las causas y han dicho no, mantenemos la estrategia que llevamos teniendo desde el 2006 o previamente, ¿no? de un combate directo. Entonces, lo que me gustaría ver en realidad en este país es que sí se empiece a implementar esta estrategia, que sí se empiece este proceso de pacificación, como lo mencionaban, pero no en una cuestión solamente narrativa de que el presidente en la mañanera diga que no escuchemos corridos tumbados porque incentivan la narcoviolencia, ¿no? O sea, que pase una acción un poco más tácita dentro de la propia estrategia de seguridad. Sí, tenemos al presidente diciendo no escuchen corridos tumbados, pero también tenemos al candidato en Coahuila que quería justamente llevar al peso pluma con los jóvenes, ¿no? Bueno, ¿qué piensas tú de este tema? Y bueno, una reacción a este tema. Ajá, yo difiero un poco de lo que dice Gerardo acerca de que no se está accionando. Por supuesto que se está accionando. Y yo creo que en el siguiente bloque lo vamos a analizar más a fondo por el tema de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, ya que las acciones prioritarias de este gobierno son en atacar a las causas. Y esta política de abrazos no balazos no es de que se, como quiere la derecha mencionar, de que se vaya a abrazar a los criminales, no. Al contrario, se abraza a la población. ¿Y cómo se atacan a las causas que generan estos índices de violencia? Que le pese a quien le pese, es el primer gobierno, después de los gobiernos fallidos que tuvimos con anterioridad, que ha tenido la violencia a la baja. Es decir, que además de que la violencia está a la baja, es aceptable y es asequible por parte de la población. Y en este particular de lo que comentaba de que no se está accionando, por supuesto, hay obras que demuestran por parte del gobierno que se está atendiendo a las causas, en donde la población tiene muy bien a aceptar a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, que en el otro bloque abordaré más a fondo. Bien, sí, ese tema de la aceptación a las Fuerzas Armadas pues viene de antes, incluso durante el sexenio de Calderón la gente aceptaba a las Fuerzas Armadas, pero sí creo que es un tema muy interesante que hay que analizar. Vamos a hacer una pausa, volvemos para seguir hablando sobre esto y los aciertos y desaciertos de la Guardia Nacional a 4 años de su creación. No te vayas, regresamos a Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque hablaremos sobre los 4 años de la Guardia Nacional, cuáles han sido sus aciertos, sus desaciertos. Y empezamos contigo, Majo. ¿Cómo ves este balance de 4 años de esta institución que nació en 2019 como una institución civil en papel? ¿Te parece que también en la práctica lo es? Sí, si me permites dar un pasito atrás, creo que es muy importante poner en contexto el nacimiento de la Guardia Nacional y lo que teníamos antes, ¿no? Claro. La Guardia Nacional viene a darle fin a esta profundamente corrupta Policía Federal de Genaro García Luna, de Felipe Calderón, entre la cual tenía en sus filas, pues como ya se ha comentado incluso en el testimonio del juicio a García Luna, el hermano de este capo, el Mayo Zambada, comentaba pues que tenían elementos del cártel de Sinaloa vestidos de policías y esas eran las personas que nos cuidaban. Ahora, la capacidad también que tenía esa Policía Federal pues es verdaderamente absurda, ¿no? Tenían 40,000 elementos, de los cuales 20,000 eran para funciones administrativas, es decir, operativamente teníamos 20,000 policías para un país de 120 millones de habitantes, ¿no?
Entonces, en ese contexto, pues el presidente López Obrador, como ya lo había comentado pues mucho tiempo antes incluso de ser presidente, pues crea esta Guardia Nacional, si bien no es 100% civil entre sus filas, porque también vale la pena recordarlo, pues quienes sean los elementos de la Policía Federal no pasaban ni siquiera los controles de antidrogas ni de confianza, pues sí se tiene un porcentaje de elementos que vienen del Ejército. Sin embargo, también recibieron al entrar a la Guardia Nacional pues este entrenamiento policial conforme a todas las normativas de desarrollo policial. Entonces, en ese contexto me parece que a estos 4 años le está yendo bastante bien porque tiene un nivel de aceptación, como ya bien lo decías, las Fuerzas Armadas tienen una aceptación históricamente muy alta. La Guardia Nacional reciente tiene hoy una aceptación del 77%. Entonces, vino a suplir pues muchas deficiencias, no solo a sustituir a la policía, sino también a suplir deficiencias que tenían los mismos estados en materia de seguridad. Entonces, creo que dejo eso sobre la mesa y más adelante ahondamos más. Bien, pues sí, yo creo que todos aquí en esta mesa, bueno, díganme si no, pero vamos a estar de acuerdo en que había un problema con la Policía Federal y que había un problema con la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, ¿no? Lo que me gustaría que analizáramos aquí es si esta estrategia es la mejor que pudo haber, pues sido la alternativa de esta otra, ¿no? Y voy contigo, Leilani, también sobre esto que decías de los certificados policiales, que ahora sabemos, gracias a una investigación de México Unido contra la Delincuencia con otras organizaciones, de que solo la mitad de los elementos de la Guardia Nacional también están certificados, más de la mitad tampoco no pasaron estas pruebas, o al menos no las han hecho. ¿Qué piensas tú de este tema? Sí, bueno, retomando un poquito todo lo que hemos conversado, sí, efectivamente, creo que los índices de aceptación de la población por los elementos de las Fuerzas Armadas generalmente han sido elevados, pero esto también parte de una narrativa que sale justamente desde el Estado de creer que son menos corruptibles solamente porque su entrenamiento, porque su disciplina es más rígida, ¿no? Es mucho mayor. Pero pues en la realidad tenemos un problema de letalidad de las Fuerzas Armadas generalizado y no se ha visto disminuido en la conformación de la Guardia Nacional. Porque efectivamente, ¿no? Cuando salió la reforma constitucional en 2018, todos los partidos y todos los congresos locales estaban votando porque tuviéramos una corporación de formación policial y adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? O sea, que fuera una corporación civil de seguridad, y en eso estaban de acuerdo todos. Pero después de eso, todo lo que siguió fue una perversión de la corporación, tanto a su nivel estructural como a su nivel operativo. O sea, el 86% de los que están en la Guardia Nacional pertenecían a la policía militarizada o a la policía de Marina. Entonces, tenemos para empezar a un 86% de la corporación conformada por militares, y que tienen una formación militar y un entrenamiento militar que realmente está enfocado en combatir al enemigo, no en las funciones que deberían de tener las policías civiles, que son la persecución y prevención de los delitos, así como la investigación de los mismos. Y además de eso, en los enfrentamientos que están registrados por parte de la Guardia Nacional se tienen índices de letalidad mucho mayores a los que deberían de ser aceptables, aunque en lo personal no creo que haya un índice de letalidad aceptable en enfrentamientos. Pero, por ejemplo, si se cree que lo aceptable es que haya una persona fallecida civil por cada 4 o 5 personas heridas en enfrentamientos con Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional actualmente tiene 3.3 personas fallecidas civiles por una persona herida. Y en sus enfrentamientos han tenido enfrentamientos donde no quedan personas vivas, ¿no? Entonces, pues aquí podemos darnos cuenta de que la función por la cual se tenía que crear una Guardia Nacional, una gran corporación de seguridad civil, no están dando resultados. Bien, te la dejo, Roberto, ¿cómo ves este tema? Y sí, yo me puse a revisar las quejas por violaciones a derechos humanos. Justamente me fijé que la Guardia Nacional ahorita está superando las quejas de violaciones a derechos humanos que tenían los últimos años de la Policía Federal. Tampoco es un cambio abrupto, pero tampoco han disminuido. ¿Tú a qué crees que se debe pues esto? Bueno, quejas a derechos humanos siempre van a existir. Ahorita lo más importante que nosotros debemos de focalizar la atención es de que la Guardia Nacional nació como un cuerpo civil, que si bien está incorporado por elementos de la Policía Federal y también por elementos que son militares, que vienen de las Fuerzas Armadas, el espíritu es civil. Incluso si ustedes o la audiencia gusta formar parte de la Guardia Nacional, uno de los requisitos para formar parte es que no vengan
de las Fuerzas Armadas. Ese es uno de los principales requisitos. Las violaciones a derechos humanos que se reportan a través de quejas, pues bueno, son exigencias y serán atendidas en la instancia correspondiente, por ejemplo, en las comisiones estatales o en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que en su momento pues, recaiga una recomendación en aquellos elementos efectivos que pues no se hayan conducido de la forma correcta conforme a su reglamento y protocolos de actuación. Sin embargo, aquí el trasfondo de esta nueva corporación es de que vino a traer paz y vino a regular lo que no se había regulado cuando se sacaron de los cuarteles a los militares, tanto en el sexenio de Calderón como en el sexenio de Peña Nieto, porque hay que recordar, en el sexenio de Calderón, ahí sí se trataba de abatir a lo que fuera, tanto a civiles como a las personas que estaban inmiscuidas en el crimen organizado. Y ahorita en este gobierno esa no es la política, por eso es abrazos, no balazos. Aquí nosotros los enfrentamientos de los que hemos sido testigos, porque son noticia a nivel nacional, algo que no pasaba en el sexenio incluso anterior, en donde hay que recordar, en donde Osorio Chong tuvo una reunión con miembros de los medios de comunicación y llamó a no pasar en televisión y en radio noticias en donde hubieran inmiscuidas cifras altas de violencia, algo que ahorita no pasa en este gobierno. Ahorita nosotros lo que percibimos de los enfrentamientos son entre grupos delictivos. Se cuida mucho la seguridad de los civiles y pues lamentablemente hay muertes también de civiles, pero son a causas de los enfrentamientos entre grupos. Jamás va a haber algún miembro de la Guardia Nacional o parte del gobierno federal que se vaya a abatir a algún civil. Jamás. Algo que en palabras de Felipe Calderón cuando fue presidente, sí, él dijo, van a haber bastantes muertos, no importa, pero es una guerra que tenemos que iniciar. Fue inhumano lo que hizo Felipe Calderón y dirán que si nosotros hablamos mucho de Calderón, pues sí, porque dejó un problemón. Y Sí. se diga, y se tiene que decir, la violencia va a la baja en este gobierno. Bien, pues sí, creo que este es el tema de los famosos daños colaterales, ¿no? Sí. Y bueno, te la dejo, Gerardo, ¿qué respondes a este tema? Creo que no podemos ser inocentes y no reconocer que en una estrategia de seguridad va a haber algún daño colateral a final de cuentas. Eso es parte de cualquier estrategia de seguridad. No debería serlo. Coincido en que el mejor número de fallecidos en enfrentamientos policíacos debería ser 0, pero al final de cuentas no podemos creer que va a ser 0. En ese sentido, creo que yo en lo particular no tengo un problema con que personas con formación castrense y formación policíaca tengan una participación en la seguridad pública. Al final de cuentas creo que sí se requiere esa disciplina, al final de cuentas creo que es algo que sí se necesita, pero tampoco creo que tengamos que comernos esta narrativa de que la Guardia Nacional es incorruptible por el simple hecho de que parte de sus miembros tengan una formación castrense. Al final de cuentas, el propio ejército ha tenido problemas de vinculación con el crimen organizado, quizá no en los últimos sexenios, pero bueno, los hemos visto, por ejemplo, en el sexenio de Zedillo, en el caso del general Gutiérrez Rebollo, que estaba directamente asociado a Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Entonces tampoco podemos ignorar el hecho de que sí, también el ejército ha llegado a tener vínculos con el crimen organizado. ¿Qué es lo que espero de esta Guardia Nacional? ¿Qué es lo que podemos esperar de esta Guardia Nacional? Que se acabe eso. Como también creo que es importante ahí que se sigan implementando mayores estrategias para mejorar la transparencia de la propia Guardia Nacional. Creo que es un órgano sin lugar a dudas perfectible, que tiene que mejorar en su atención a la ciudadanía, que tiene que mejorar en su formación en materia de seguridad pública. No puede ser un organismo pseudo militar, pero al final de cuentas celebro el trabajo que ha hecho la Guardia Nacional en estos años. Bien, Itzel. Nada, quería empezar mi participación contestando en que me parece un poco problemático creer que siempre va a haber violaciones a derechos humanos, porque creo que lo ideal sería pensar en que no debería haber violaciones a derechos humanos, ¿no? Y además,
como pensar en que sí ha habido enfrentamientos entre Fuerzas Armadas y grupos de crimen organizado o grupos civiles armados que no sabemos si es crimen organizado o no. Justo apenas las organizaciones Data Cívica e Intersecta revelaron una base de datos que estaba oculta por la Sedena y que salió por Guacamaya Leaks, en el que se han registrado más de 70,000 fallecimientos civiles en estos enfrentamientos, ¿no? Entonces creo que vale la pena preguntarnos justo qué implica la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública y cómo esto además sí tiene evidencia empírica de que se relaciona positivamente con un aumento en la probabilidad de tortura, arrestos extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales, y arrestos injustificados, ¿no? Además, quería traer acá a la mesa que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, las mujeres son las que menos confían en la Guardia Nacional. Eso es muy interesante porque claro que tiene relación con que hay más probabilidad de sufrir violencia sexual si te detienen las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, en la última EMPOL de 2021 salió que 4 de cada 10 mujeres que fueron arrestadas por la Marina sufrieron violencia sexual durante el arresto, ¿no? Y además la confianza en la Guardia Nacional cada trimestre va bajando. En la última encuesta nacional de seguridad pública urbana justo se disminuyó el índice en confianza en la Guardia Nacional. Y creo que además, o sea, yo lo mencionaba, normativamente la Guardia Nacional es un cuerpo civil, pero en la práctica es un cuerpo militar, ¿no? ¿Y qué implica que sea un cuerpo militar? Justo que tienen un entrenamiento militar y este entrenamiento militar, ya lo mencionaban, no están entrenados para contener, no están entrenados para investigar, están entrenados para matar, ¿no? Sí, así es como han documentado muchas investigaciones. El entrenamiento de las Fuerzas Armadas es muy diferente a lo que haría un policía. Te la dejo, Leilani, ¿qué piensas tú de este tema? Y bueno, también un poco sobre lo mismo de que la Guardia Nacional ya no ataca ciudadanos, ¿te parece que es así? No, como bien dicen y como lo mencioné al principio de esta participación, sí, desde que se creó la Guardia Nacional se esperaba que fuera una institución civil, con controles civiles, con operatividad civil. Ya vimos que en la práctica está conformada en 86% por militares. Y aparte de eso, actualmente hay una intención desde el gobierno federal por incorporarla a la Secretaría de Defensa Nacional, ¿no? Es algo que ya se había realizado, la Suprema Corte echó para atrás esa decisión y dijo esto no se puede porque la Guardia Nacional es una institución de carácter civil y después salió el presidente diciendo que de todas formas cuando vaya a terminar el sexenio va a volver a presentar esta iniciativa y bueno, entonces pues nos preguntamos realmente pues ¿qué tendría de civil una Guardia Nacional conformada por casi el 90% de sus integrantes de militares y aparte adscrita y controlada por la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Eso para empezar. Pero aparte de esto, como ya lo habíamos retomado, ¿no? La Guardia Nacional no está haciendo labores policiales. Sí. O sea, la Guardia Nacional no está previniendo, ni investigando, ni persiguiendo los delitos como tendría que hacerlo una institución policial. La Guardia Nacional sí está involucrada, junto con las otras corporaciones de las Fuerzas Armadas, en eventos de agresiones a civiles en donde se ha visto incluso que lo hacen sin ni siquiera una intención de detener o de investigar. Tan solo en los últimos 4 o 6 meses se han viralizado y difundido en las noticias 3 eventos en los cuales 2 de ellos por parte de elementos de la Defensa Nacional y 1 de ellos de la Guardia Nacional, todos en Nuevo Laredo, en donde se han ejecutado extrajudicialmente a víctimas. En el caso de la Guardia Nacional, de hecho, una de estas víctimas era una menor de edad que estaba embarazada, ¿no? O sea, estamos viendo que la letalidad de estas corporaciones y todo el enfoque y todo su entrenamiento están destinados a aniquilar al enemigo. Bien. Y, por ejemplo, también tenemos en 2020 un video que se viralizó también de Nuevo Laredo, en donde la policía se ve que está persiguiendo a una camioneta, en donde están disparándole a todos sin siquiera investigar quiénes son. Sí. Habían quedado un par de personas vivas, los militares hasta gritaron y dijeron hay que matarlos a todos. Y después, investigando, se reconoció que 3 de las víctimas de esa persecución eran civiles que habían sido secuestrados por el grupo delictivo. Fueron civiles que fueron asesinados y en los reportes de la Sedena están registrados como víctimas, pero parte del crimen organizado y ni siquiera como víctimas civiles. Bien, pues voy a tener aquí la conversación porque vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de este tema. No te vayas, estamos en Sin Filtro.
Ya regresamos a Sin Filtro. Estamos con 4 universitarias y universitarios. Leilani Hernández, investigadora en México Unido contra la Delincuencia. Gerardo Vera, creador de contenido de análisis político. María José Soberanis, estudiante de Ciencia Política en la UNAM y simpatizante de Morena. Itzel Maya, estudiante de doctorado en Ciencia Política en el CIDE. Y Roberto Patiño, abogado y convencionalista nacional de Morena. Seguimos hablando sobre los 4 años de la Guardia Nacional y si el país está atravesando un proceso de militarización o no. Y ahora empezamos contigo, Roberto, para seguir hablando sobre este tema. ¿Crees que hay una diferencia en el modo de actuar de la Guardia Nacional con respecto al resto de las Fuerzas Armadas, que fue el tema que nos quedamos en el bloque anterior? Y bueno, también esta pregunta inicial sobre si hay un proceso de militarización o no. Hay que responderlo tajantemente, no hay un proceso de militarización, no se está militarizando el país. Si bien, como lo dije en el bloque anterior, la Guardia Nacional se conformó tanto por elementos de la Policía Federal, una institución que echó a perder el gobierno neoliberal anterior y el anterior de Felipe Calderón, y también por elementos de las Fuerzas Armadas. Hay que quitar este paradigma y este falso discurso de que las Fuerzas Armadas son malas para nada. O sea, las Fuerzas Armadas tampoco están focalizadas, tampoco su atención está focalizada solamente en matar. Las Fuerzas Armadas también tienen otras personas, son pueblo con uniforme. En las Fuerzas Armadas tenemos ingenieros especializados, médicos. Por eso es de que el actual gobierno les ha dado otras tareas adicionales a la de la seguridad. Porque hay que entender la diferencia. Aquí la tarea es de seguridad pública y en ningún momento es para abatir a algún civil. Es para contener y controlar la seguridad por parte de los hechos que hemos sido testigos, que es por parte del crimen organizado. Una de las tareas prioritarias de este gobierno es atacar las causas. Por eso es de que las otras tareas en las que ellos también se han focalizado es en la construcción del aeropuerto, que ya está, la construcción de la refinería Dos Bocas, también en los bancos del bienestar, e incluso algo que la población tiene muy en cuenta es en el abasto de las vacunas, algo que hizo muy bien. Entonces, este falso discurso de que las Fuerzas Armadas y que se está militarizando, no se está militarizando. ¿Tú qué entiendes por militarización? Se reguló. Lo que yo entiendo por militarización es que los elementos de las Fuerzas Armadas se despliegan y su tarea, que es en específico la de estar en la defensa de la seguridad nacional, no la están llevando a cabo, sino que ellos están en tareas de seguridad pública. Y en este caso, ellos no están haciendo esto. Ellos lo que están haciendo es colaborando para atacar las causas. Por eso es de que estoy poniendo ejemplos de que las Fuerzas Armadas no solo están focalizadas en tareas de seguridad pública, porque no solamente tenemos a personas capacitadas para matar, tenemos, como ya lo había mencionado, médicos muy especializados, ingenieros, que ya vimos los resultados que ahorita están teniendo en la construcción de las obras prioritarias de este gobierno. Bien, creo que el debate, más de decir si personalmente una persona, un militar es bueno o malo, o si la Sedena, por ejemplo, es una institución buena o mala, es si están haciendo las tareas que deberían de estar haciendo o no. Te dejo esta pregunta, Majo, ¿qué piensas? Y también que querías intervenir con... Sí. Creo que el tema de cómo conceptualizamos o cómo entendemos la militarización puede ser muy riesgoso y sobre todo muy tramposo de ciertos lados, ¿no? Me parece que no, podríamos dialogar aquí sobre qué entendemos por militarización y tener un debate muy extenso, pero bueno, lo que es un hecho es que hoy los militares no tienen ni el gobierno, ni las instituciones, ni toman decisiones políticas, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos tener una pista de si militarización sí o militarización no. O sea, pero, que las Fuerzas Armadas no tomen decisiones políticas, sí o no, puede ser una pista. Puede ser una pista. Okay. De nuevo, creo que podemos tener un debate súper extenso de qué entendemos por militarización. Hoy no tenemos un criterio homologado de lo que entendemos. Lo que sí es que sí tiene una connotación negativa y también pues por la propia historia no solo en México, sino de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, claro, de ahí de origen me parece que se usa de forma tramposa este tema de la militarización sí o militarización no. El tema también me parece un poco alarmante, pues afirmar que los elementos de la Guardia Nacional o del Ejército están entrenados para matar.
Creo que de origen es una falacia, solamente basta revisar también los cuerpos normativos que regulan a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas. La ley de uso de la fuerza para la Guardia Nacional no es la misma que el uso de la fuerza que tiene un militar con entrenamiento militar. De nuevo, y sí quiero ser muy incisiva en este tema, la Guardia Nacional, toda la formación, el reclutamiento y todo esto se hace en el marco de toda la normativa del desarrollo policial. Incluso quienes venían de las Fuerzas Armadas a conformar la Guardia Nacional recibían un entrenamiento policial. Entonces, me parece también tramposo caer como en ese discurso cuando pues, la realidad es otra. Y también pues dejar en la mesa un tema, y es que eventualmente con el modelo que tenemos hoy de Guardia Nacional, que si bien tenemos un porcentaje alto de personas que vienen de las Fuerzas Armadas, a la larga lo que se pretende es, sí, hoy tenemos un sistema híbrido, lo que pretendemos es que eventualmente sea una institución 100% civil, y eso que implica también quitarle capacidad pues humana, pues sí, de elementos operativos, incluso a las Fuerzas Armadas. Entonces, eventualmente lo que vamos a ver, lo que va a ser deseable con el plan que tenemos hoy, va a ser una reducción en los activos del Ejército y se van a ampliar pues los activos que tengamos en tareas operativas de seguridad ciudadana en la Guardia Nacional. Bien, pues sí, que esta estrategia que viene a nivel federal debería pues cooperar con las instituciones de seguridad civiles a nivel local. Esa es la idea, eso es lo que está plasmado, pero lo que tenemos también es que se complica mucho a la hora de los hechos, porque las policías en los estados son muy débiles, muchos municipios ni siquiera tienen policías. Entonces, ¿qué piensas tú de este tema, Leilani? Pues yo creo que sí puede ser muy problemático si le buscamos una definición a militarización, pero también creo que desde el punto de vista que se aborde, se está militarizando el país. Hay una estrategia de profundización y aumento de la militarización. Incluso considerando, ¿no?, cuántos elementos son desplegados en el país. En el 2006 teníamos 4.300 elementos de la CEMAR, en 2022 tenemos 80.000. De la Sedena habían 197.000, ahorita tenemos 214.000, y cuando se instauró la Guardia Nacional en el 2019, inició con 50.000 elementos desplegados y hoy en día se ha duplicado más allá, ¿no? O sea, tenemos 105.000 elementos de la Guardia Nacional desplegados. En términos de elementos desplegados, sí hay un aumento de la militarización del país, pero no solamente eso, también en la atribución de las funciones que se les están otorgando. Como ya lo mencionabas, ¿no? Ahorita vemos a militares que, bueno, yo realmente me pregunto en qué nos ayuda en seguridad que los militares estén construyendo aeropuertos, que estén construyendo hospitales, que, o sea, la seguridad, esa parte de construcción tendría que hacerse para empezar por medio de los mecanismos que aseguren que se construyan con los mejores costos-beneficios y se los están otorgando por adjudicaciones directas a los militares, aunque no tengan que ver con una cuestión de seguridad nacional, ¿no? Claro que quiero que se construyan hospitales, pero ¿por qué tienen que ser los militares los que los estén construyendo cuando ellos tendrían que estar enfocados a instaurar una estrategia de seguridad más efectiva? Y aparte de eso, se les han atribuido más de 220 funciones en los últimos 2 sexenios. Y estas funciones, además de cuestiones de obra pública, están metidos en salud, están metidos en educación, incluso, bueno, como comentaba, ¿no? Pues sí, las leyes pueden decir muchas cosas, pero que en la realidad se lleven a cabo, pues es muy distinto, ¿no? Sí puede ser que tengan diferentes controles en la ley de uso de la fuerza relacionado con las Fuerzas Armadas, pero tampoco hay en la ley una estrategia de retiro de las Fuerzas Armadas. O sea, no hay ninguna instrucción de cómo se van a estar retirando, de cómo van a estar implementando a más civiles. Actualmente el porcentaje de militares en la Guardia Nacional ha aumentado, ¿no? Cuando inició tenía un 70%, ahorita hay un 86%. Entonces, pues bueno, también tenemos investigaciones de que los mismos militares han enviado propuestas legislativas al Congreso, ¿no? Ellos las mandan y entonces alguien más las presenta y eso ya es involucrarse también en la vida política del país. Y también incluso en las escuelas de carácter militar, por ejemplo, ellos están elaborando planes de estudio. O sea, ¿por qué tenemos a los militares efectuando estas tareas que deberían de corresponder al gobierno de las instituciones civiles? Bien, aquí estamos debatiendo dónde deberían y dónde no deberían de estar las Fuerzas Armadas. Resumiría un poco esa discusión en esa pregunta. ¿Qué piensas tú, Roberto? Bueno, me llama un poco la atención las cifras que ahorita estás presentando y también este discurso que es pues proveniente del conservadurismo, porque
Las Fuerzas Armadas son inteligentes, capaces y con una profunda lealtad a nuestro país. Y no todo es la política de la bala, no todo es matar. También los militares están capacitados para otras tareas y nosotros estamos atacando a las causas en donde se le está dando esta tarea y esta misión a las Fuerzas Armadas, porque nuestras Fuerzas Armadas también son pueblo y también nuestras Fuerzas Armadas tienen que ver y velar por el pueblo en la seguridad. Y no solamente es el tema de la seguridad pública, sino en proyectos prioritarios para atacar a las causas que son generadores de violencia. Además, el tema de la violencia no es un tema que haya empezado en este gobierno, es un tema que se heredó. Y en este orden de ideas, pues criticar que la militarización o no la militarización, de que si es civil o no civil, ya dejamos en claro que es civil, que está conformado por parte de las personas que forman parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal. Eso ya quedó como una idea clara y entendida. Ahora bien, la población es la que decide. Si nosotros nos vamos con una política de que el pueblo es tonto, pues está más mal. El pueblo no es tonto. Y el pueblo ahorita está reconociendo la labor de las Fuerzas Armadas, de la institucionalización a través de la Guardia Nacional, y es aceptado. Incluso hay cifras, tú lo debes de tener, del INEGI, en donde se acepta la presencia de la Guardia Nacional y también de la Marina. Y que la Guardia Nacional, nosotros respetamos la decisión de la Suprema Corte, no la compartimos, en el sentido de que invalidara la iniciativa que se llevó ante el Congreso, porque nosotros confiamos y aceptamos en que la Guardia Nacional debió haber tenido el control desde la Secretaría de la Defensa Nacional, dado que es la idónea para poder capacitar al personal de la Guardia Nacional en temas de seguridad pública a una institución que es de carácter civil y que su origen es de la toma de decisión de los civiles, porque también pues todas las leyes, reglamentos militares pues emanan del Congreso de la Unión. Sí, hay que decir que este debate sobre las relaciones cívico-militares viene de muchísimos años atrás, desde que los estados empezaron a formarse, porque al final es la institución que tiene las armas y bajo esta idea pues tendría que haber un control civil sobre este tipo de organización, que es lo que en la academia se llama las relaciones cívico-militares, y parece lo que estamos discutiendo aquí a grandes rasgos. ¿Tú qué piensas? ¿Dónde deberían de estar las Fuerzas Armadas, en una democracia para que la gente pueda tener el control sobre las Fuerzas Armadas? ¿Y las decisiones que estamos tomando en México se están acercando a ese escenario? Está muy bien establecido dónde están los límites que deberían tener las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es la seguridad e integridad, la protección territorial, ¿no? De la integridad territorial y la seguridad nacional. En ese sentido, yo creo que cumplen perfectamente con esa labor. Ahora, lo que sí está en la mesa de discusión es hasta dónde construcción de obras de infraestructura muy relevantes para la seguridad nacional, sin lugar a dudas, le competen al ejército, o dónde más bien sí le competen a instituciones de carácter civil. Y en ese mismo sentido, yo creo que lo que podría un poco concluir es, coincido en cierto sentido en que el país no se está militarizando activamente, pero difiero en el sentido de que no hay una militarización. Por el contrario, creo que lo que más bien se está haciendo es mantener una militarización que ha habido desde sexenios anteriores. Es decir, desde el momento en el que la Guardia Nacional o previamente el Ejército se encarga de tareas de seguridad pública, ya estamos viendo que existe una propensión a darle ciertas tareas al Ejército que quizá en un rol tradicional no le competen. Ahora también hay que entender que las circunstancias que vive México no son las mismas a las que vive cualquier democracia liberal del mundo. Y ese es donde está la gran diferencia entre comparar el caso de México con el caso de España, con el caso de Argentina, porque en esos países no tienen un problema activo de una delincuencia organizada que sí amenaza nuestra seguridad nacional. Y es ahí donde entiendo perfectamente
en cierto sentido, que una institución de carácter civil, pero con una formación militar, con un adiestramiento militar, puede intervenir contra estas organizaciones. Ahora, me opongo en el sentido de que participen en la creación de obras de infraestructura pública, sí, porque creo que quizá, por más que puedan tener ingenieros, por más que puedan tener gente capacitada para realizarlo, no creo que el ejército sea tonto, que creo que es una narrativa que sí se ha venido manejando en ciertos círculos. No es un espacio que deberían ocupar, tan sencillo como eso. Son importantes esas obras para la seguridad nacional, son importantes esas obras para el país, sin lugar a dudas, pero también hay que entender dónde están los propios límites de la participación que le queremos dar al ejército en cuestiones que deberían pertenecer a un carácter civil. Bien, y se nos queda un minutito de este bloque. No me gustaría irme sin una solución o una propuesta diferente a pues lo que sabemos que es una situación muy compleja de seguridad en el país. Entonces, te dejo la palabra. ¿Tú qué piensas? Nada, yo quería recalcar que si entendemos que la asignación de tareas que no son de seguridad ni es de forma excepcional, y quiero recalcar el adjetivo excepcional, es militarización. Claro que hay un proceso de militarización que justo como mencionaban acá, se sigue continuando, ¿no? En una narrativa también en insistir en tener a las Fuerzas Armadas en el espacio público, ¿no? El estándar de uso de las Fuerzas Armadas además se estableció en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Alvarado Espinosa, que justo es un caso de desaparición forzada por parte de militares, o sea, por parte del Estado, en el que se estableció que este uso de las Fuerzas Armadas debe cumplir ciertas condiciones específicas, además de ser excepcionales, que debe ser además regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, ¿no? Todas las iniciativas que han venido desde Presidencia para adscribir la Guardia Nacional a la Sedena no cumplen con ninguna de estas, ¿no? Es preocupante la narrativa que se ha venido estableciendo de que la violencia requiere una intervención militar, porque además no hay control sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Hemos estado viendo estos últimos casos, estos últimos días, por ejemplo, el caso del espionaje a través de Pegasus, incluso al subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? O sea, creo que es muy preocupante. Sí, bueno, vamos a hacer una última pausa, pero nos queda todavía un bloque más para las conclusiones, entonces no te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones y empezamos contigo, Roberto, tus conclusiones. Sí, en conclusión, el tema de seguridad es algo que nos duele a toda la población mexicana. Sin embargo, se está atendiendo con puntualidad a partir de este gobierno. La tendencia de violencia va a la baja, la aceptación está a la alta y a diferencia de anteriores gobiernos, la política de abrazos, no balazos, no es para abrazar a los criminales, es para abrazar a la población y a través de una institución tan reconocida y que ya cumplió 4 años de existencia es que lo vamos a lograr. Y como muy probablemente en la siguiente elección del próximo año vamos a tener mayoría en el Congreso, vamos a hacer que la Guardia Nacional esté a cargo de la Secretaría de Defensa Nacional. Bien, Leilani. Bueno, yo quiero empezar diciendo que coincido en que el pueblo no es tonto, pero también si las Fuerzas Armadas, como decías, no son pueblo y son inteligentes, pues bueno, el pueblo no militarizado también es muy inteligente, también es muy capaz y por eso yo estoy segura de que las facultades que deberían de corresponder a las instituciones ciudadanas deberían de permanecer en las instituciones ciudadanas. La estrategia de seguridad militarizada no está funcionando porque una baja o una regulación de las tasas de homicidio no significa que no exista inseguridad o que no haya una alza de todos los demás delitos que asedian a los ciudadanos en el día a día. Sí necesitamos un fortalecimiento de las instituciones de seguridad civiles, porque las Fuerzas Armadas son las que mayor letalidad, mayor opacidad y también un mayor riesgo por empoderarlas tanto económica como políticamente existen. Ellas son las que detentan las armas. Ellas son las que tienen la legitimidad estatal para poder matar a las personas que tengan enfrente y lo han hecho y lo hemos visto en diferentes enfrentamientos. No tenemos por qué seguirles dando más poder. Necesitamos una verdadera estrategia que sí se vaya con las causas, pero no que ponga a los militares que deberían estar enfocados en una estrategia de seguridad nacional a construir, ni a repartir libros de texto, ni a limpiar las playas. Bien, Majo.
Creo que es muy fácil manipular estas narrativas con ciertos datos, como el tema del despliegue de los elementos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Me parece que faltó también un poco mencionar, pues, en dónde estaban todos estos elementos de los grupos paramilitares que no están contabilizados, pues, en los sexenios anteriores, ¿no? En dónde se cuenta la Brigada Blanca, en dónde se cuenta a todos estos grupos que, si bien no tenían un uniforme militar, pues sí cometieron en sexenios anteriores toda clase de atropellos a los derechos humanos. Entonces, me parece que sí tenemos una historia que no podemos negar y no podemos tampoco dejar de la memoria, pero tampoco podemos decir, bueno, esta institución no funciona y entonces por eso no la vamos a transformar. Eso es justamente lo que se está buscando con la Guardia Nacional. De nuevo, el tema de la militarización me parece que también puede usarse fácilmente para manipular una narrativa u otra, pero lo que es un hecho es que también podríamos dejar salir un poco de la Ciudad de México al hablar de estos temas y, bueno, preguntarnos en otros estados qué opinan de donde no tienen, como ya decías, una policía municipal, qué les parece o cómo influye en su seguridad y en su día a día tener la presencia de la Guardia Nacional. Ya nada más para cerrar en un segundo, creo que podemos también centrar el tema de la seguridad en, de nuevo, fortalecer las fiscalías locales, quitarles este fetiche de la autonomía y, bueno, combatir la corrupción que hay en el Poder Judicial. Bien, Itzel. Sí, tenemos una Guardia Nacional Civil normativamente en el papel, pero operativamente es una guardia militar, ¿no? Creo que vale la pena mencionar eso y que además insistir en adscribir la Guardia Nacional a la Sedena es justo insistir en este proceso de militarización que hemos estado viendo desde el sexenio de Calderón y que se ha reforzado incluso en este sexenio. Creo que además esta estrategia no está atendiendo las causas. Creo que cabe preguntarnos qué está pasando, por ejemplo, con la deuda para la regulación de la cannabis, ¿no? O incluso por qué se está estigmatizando a usuarios de sustancias desde la mañanera, ¿no? Creo que eso no es atender las causas, sino insistir todavía incluso en ese estigma. Y yo nada más quería cerrar con una pregunta, como de qué va a pasar con todas las atribuciones que le estamos dando a las Fuerzas Armadas actualmente, si en un futuro hay un gobierno abiertamente de derecha, ¿no? ¿No les parece eso peligroso? Bien, finalmente. Yo me gustaría concluir con una pequeña reflexión. Yo lo que creo es, a final de cuentas, tenemos un país que sin lugar a dudas está muy golpeado por el tema de la delincuencia organizada, por el tema de la violencia. Es un tema que nos duele a todos los mexicanos porque la vivimos en carne propia y en mayor o menor medida todos y cada uno de nosotros. Entiendo la importancia que tienen las Fuerzas Armadas, son una institución importante, pero no hay que darles atribuciones que no deberían tener. En ese sentido, lo que yo creo que es importante reflexionar y lo que es importante pensar es la solución, un poco lo que mencionabas, ¿no? Y esa solución yo creo que es fortalecer nuestras instituciones de carácter civil, fortalecer a nuestro ejército sin lugar a dudas y seguir buscando soluciones integrales que a largo y a corto plazo puedan disminuir la violencia y atender sus causas. Bien, pues definitivamente tenemos que hacer otro programa para hablar de posibles alternativas a la estrategia de seguridad que denominamos como si está militarizada o no. Bueno, irnos a otros temas, irnos a la regulación, irnos a cómo fortalecer las policías, pero bueno, en esta ocasión ya llegamos al final del programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho a Leilani, Gerardo, María, José, Itzel y Roberto y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y ahora también estamos en Instagram como @sinfiltroforotv. Proponnos temas, proponte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro, un canal de NEMAS. Buenas noches.